Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, es hora de Actualidad Pública, este espacio de discusión y análisis que llega a ustedes por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Buenas tardes, soy Yalibet Rodríguez. En un artículo publicado recientemente por el Centro para una Nueva Economía, el director de política pública de dicho think tank analiza 6 temas que entiende serán relevantes en el 2022. Uno de estos son los criterios a tomar en cuenta para el proceso de la reconstrucción del país post-huracán María con respecto a la vivienda y la energía. A 5 años después del desastre natural que provocó esta catástrofe, finalmente se ve movimiento en asignación de fondos para estos sectores, al eliminarse algunas trabas que había puesto el gobierno federal. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que impiden acelerar estos procesos? ¿Cómo tomar las decisiones más acertadas para saber qué reconstruir y qué renovar? ¿Qué consecuencias tendría un discernimiento adecuado sobre la inversión óptima de fondos para el desarrollo económico del país? Escucha ahora a los expertos en Actualidad Pública que comienza ahora. Saludos nuevamente, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera, vicepresidente de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto al panel que nos acompaña en el día de hoy, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes a los compañeros del panel y a la distinguida, querida radio audiencia que nos acompaña todos los viernes y a nuestro equipo técnico que nos apoya durante nuestros programas. Doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, bienvenido. Saludos, José, buenas tardes, Lisa, buenas tardes, Jorge Iván, buenas tardes a nuestro equipo técnico. Como dice Jorge, me siento muy complacido de compartir esta tarde con todo nuestro público, con el cual queremos, como siempre, traer temas de mucha relevancia y mucha importancia para el país. Y la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Buenas tardes. Saludos, José, vicepresidente de Asuntos Académicos y toda la distinguida radioaudiencia que nos sigue semana tras semana. Como escuchábamos en los titulares de esta tarde, uno de los grandes temas que está sobre la mesa es el tema de la reconstrucción del país después de los fenómenos naturales de María, y ya esta semana también la Agencia Federal para el Desarrollo y la Vivienda, HUD, ha anunciado los fondos relacionados también con los terremotos para las áreas sur y oeste de Puerto Rico. Tan pronto ocurrió María y pudimos regresar más o menos a la normalidad de las operaciones institucionales, se dieron aquí en la universidad una serie de conversatorios y diálogos precisamente sobre las preocupaciones de la recuperación post-huracán. ¿Qué iba a pasar cuando todo el dinero que las agencias federales, no solamente FEMA, sino otras como el Departamento de la Vivienda o el Departamento del Trabajo Federal, estaban asignando para Puerto Rico? ¿Qué iba a ocurrir con ese dinero? ¿Cómo se iban a determinar los proyectos de prioridad? ¿Cómo se iba a dar la reconstrucción de sistemas tan importantes como el eléctrico? Pero sobre todo el tema de aquellos que habían perdido su hogar o habían perdido su actividad económica, como puede ser el caso de la agricultura. Y por supuesto la preocupación de que dentro del estado de emergencia se estuvieran tomando decisiones y determinaciones de asignación de contratos, de recursos a entidades que no necesariamente pudieran cumplir con las exigencias del momento, como pasó y todos recordamos el caso de Whitefish y tantos otros que se han mencionado a lo largo de estos últimos 5 años en la prensa y en otros ámbitos del país. Precisamente el tema de la reconstrucción parece que va llegando no a término, sino a un inicio, habiendo pasado estos 5 años, con la liberación de los fondos federales que estaban aguantados por diversas razones, entre ellos las preocupaciones sobre manejo que el propio gobierno federal tenía al respecto. ¿Qué
va a pasar ahora que esos fondos están disponibles? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Cuáles deben ser los criterios? ¿Cuál debe ser el elemento de resiliencia y sostenibilidad, aún con la alergia que saben ustedes que esa palabra nos causa de vez en cuando de resiliencia? ¿Cuáles deben ser esos criterios para la reconstrucción y el progreso del país ahora que esos fondos están disponibles? Pues ese es el tema de nuestra conversación. Presidente. Yo creo que pocos temas en este momento en Puerto Rico son tan importantes como este que vamos a estar discutiendo en este programa y probablemente en otros programas, que es sobre la reconstrucción de Puerto Rico ante la llegada de miles de millones de fondos federales. Y es importante, de hecho, el periódico El Vocero en esta semana, el martes, dedicó la primera plana del periódico a este tema. Y también otros medios lo han destacado. Pero fue muy interesante la reseña que hizo El Vocero el martes. Una reseña amplia, documentada, en la cual se plantean los issues más importantes de este proceso de reconstrucción. Y yo voy a destacar 5 planteamientos que se hicieron en esa reseña y más adelante ampliaré sobre ellos. La primera es la importancia de poder planificar la reconstrucción. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque al atender la reconstrucción, siempre tenemos que preguntarnos si vamos a si vamos a reconstruir volviendo a donde estaba originalmente o si vamos a reconstruir a unas instalaciones mejores que las que había anteriormente. Y eso se ejemplifica claramente con el tema de la reconstrucción de edificios afectados por terremotos. ¿Queremos devolverlo a la condición original o queremos reconstruir de tal manera que si hay un sismo similar al que hubo el año anterior, el edificio resista? Así que eso es lo primero, la planificación. En segundo lugar, ante la situación que se vive de los materiales, de los costos que han ido aumentando, de la falta de mano de obra, se requerirá establecer prioridades. ¿Cuáles van a ser esas prioridades? De hecho, voy a comentar más adelante unos números que dan de todos los proyectos que ahora mismo están planteados, cuántos de ellos el gobierno ha identificado como prioritarios. En tercer lugar, está el tema, lo que mencioné hace un momento atrás, del impacto que han tenido los aumentos de costos en la mano de obra, en los materiales, el acceso a la mano de obra y por otro lado el acceso a los materiales. Entonces vamos entonces al cuarto punto. Se da como una ironía. Están los fondos, pero probablemente no vamos a poder implantarlos porque hay unas fuerzas que nos están afectando. Y en último lugar, hay como una ventana de oportunidad aquí. Si no lo hacemos ahora, la isla va a tener un impacto en su economía y en su manera de vivir. Así que hay urgencia de lo que estamos discutiendo en el programa de hoy. Estamos hablando de que con respecto al huracán María son 18.000 millones de dólares y con respecto a los terremotos son 16.000 millones de dólares. O sea que son las asignaciones más grandes que ha recibido Puerto Rico en los últimos 60, 70 años de su historia. Yo creo que desde manos a la obra no se ve una asignación de esa naturaleza de fondos. Bueno, vuelvo al tema de la ironía, porque estamos hablando de una cantidad insospechada de fondos, pero con todas las restricciones que hay, pudiera ser que no los pudiéramos ejecutar como lo hubiéramos podido hacer en el pasado. Yo recuerdo de mis cursos de economía con un profesor que está por aquí en el panel, que uno de los elementos cuando venían estas actividades económicas de esta magnitud
el efecto multiplicador que podían tener por lo que generan en empleos, por lo que generan en trabajos secundarios y en industrias secundarias de apoyo. Sin embargo, mencionaba el presidente ahorita, Leandro, todo el problema que estamos teniendo de la inflación que ya está creada por la falta de mano de obra, por la falta de materiales y por los efectos que hay en el comercio internacional en este momento por la pandemia. Así que, ¿dónde entra toda esa combinación de elementos ante la disponibilidad de lo que pareciera ser esta inversión millonaria? Sí, muy importante, José, lo que traes a colación. Pero yo quiero comenzar, y puedo abundar sobre ese asunto un poquito más adelante, planteando lo siguiente. Un consumidor típico, a medida que genera muchos ingresos, tiende a gastarlo de forma más o menos indiscriminada, sin darle mucho pensamiento a su gasto. Ese es un peligro que puede correr cualquier país. Cuando hay la disponibilidad, la gran disponibilidad y alta disponibilidad de fondos federales, en este caso que estamos discutiendo, está llevando al país, desde mi punto de vista, a generar discusión fundamentada en vamos a gastarlo lo antes posible. O sea, la discusión que yo escucho fundamentalmente son las críticas que se hacen al proceso, que no estoy diciendo que el proceso esté bien, pero son las críticas que se hacen al proceso y a la lentitud del proceso en avanzar a gastar estos fondos. Mi pregunta es, ¿dónde están los análisis? O sea, ¿dónde están los planes? Como planteaba Jorge anteriormente, ¿dónde están los análisis? O sea, ¿dónde están los planes? Como plantea en un artículo que leí que ustedes hicieron referencia, o se hizo referencia a la promoción al Centro para la Nueva Economía, este es un problema social, este es un problema de objetivos sociales. No es un problema de contabilidad ni de ingeniería, aparte de lo importante y fabulosa que son esas dos disciplinas. Es un problema social y económico, y cuando hablamos de social y económico, que es redundante porque lo económico está metido en lo social, estamos hablando de que esto hay que analizarlo de forma amplia, considerando todos sus posibles impactos y no mirando el asunto desde el punto de vista coyuntural de cómo nos mejoraría el año que viene o de aquí a 2 años, sino cómo movería esta economía a una trayectoria de largo plazo de crecimiento y desarrollo económico, que es lo que no hemos tenido, que es lo que nos falta y que es lo que no se ve en el ambiente que se esté desarrollando. De manera que, aunque hay otros asuntos relevantes que tienen que ver con este problema de la reconstrucción, y estaremos tocando esos otros temas más adelante, hay un problema esencial aquí de planificación, de formular planes, de establecer análisis, de mirar la cosa ampliamente en términos de todos sus impactos y sin, como he dicho en otros programas, sin querer arrimar la brasa a mi sardina o a mi lado, como dice la gente. Hace falta análisis económico. Hace falta análisis económico. Y cuando eso se entiende bien, lo que quiere decir es que hace falta análisis de impactos de largo plazo, análisis de la necesidad de establecer planes de desarrollo económico, análisis de considerar lo que típicamente no se considera. O sea, cuáles son lo que se llama en economía precios sombra. Cuáles son los impactos que no se ven, que no se miden. O sea, cómo se va a trabajar con esos efectos de largo plazo. El hecho de que Puerto Rico esté sumido en una gran depresión, ya es una depresión desde hace más de 10 años, es un punto que nos lleva a la desesperación. El hecho de que Puerto Rico haya padecido estos terribles eventos atmosféricos y de terremotos nos lleva a la desesperación. El hecho de que Puerto Rico tenga esta gran disponibilidad de miles de millones de dólares disponibles para trabajar nos lleva a la desesperación. Y la desesperación no es buena aliada para tomar decisiones. Yo quisiera, antes de que Lisa intervenga, poner en contexto a los radioescuchas, ¿verdad? Y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. En la reseña que trae el vocero el martes, fíjense los números de los cuales estamos hablando. 11,000 proyectos identificados por FEMA, 11,000 proyectos, de los cuales 4,000 proyectos ya están listos para concretarse. 4,000 proyectos de reconstrucción, de los cuales 2,000 comienzan en este año, en el 2022. Piense por un momento la magnitud de lo que plantea Leandro,
de un análisis económico para 2.000 proyectos de construcción. Y entonces yo me hago eco de lo que plantea Leandro. O sea, ¿quién es el equipo técnico con conocimiento para evaluar el impacto de 2.000 proyectos? Y eso es lo de FEMA, que es para recuperar y que es ayuda directa a individuos que han sufrido pérdidas. No hablemos de todo lo que entra por CBDG, ¿verdad? Que es donde está el grueso de la ayuda de largo plazo, que es la que plantea significativamente esos retos. Y solamente Ayuda Legal PR, que es una entidad que se dedica a la gestión comunitaria de estos temas, hacía la siguiente advertencia: bien utilizados, permiten que las viviendas y espacios comunes se reconstruyan atendiendo nuestras necesidades y promoviendo el desarrollo colectivo. Mal utilizados, sirven de pretexto para especular, enriquecer desarrolladores e incluso desplazar a comunidades empobrecidas. Si estos fondos se usan de manera inadecuada, pueden provocar que comunidades sean desplazadas y que solo sean pequeños grupos los que se beneficien del ingreso que genera la recuperación, ni siquiera de la recuperación misma a largo plazo. Alguien ha llamado capitalismo salvaje, y entre otras cosas. Entre otras cosas. Hoy también hay gente que ha dicho, aparecen los tumbólogos. Claro. Lisa. Sí, a eso va el artículo que es objeto, ¿verdad?, de esta discusión del licenciado Sergio Marzuach, ¿verdad?, al hablar de estos proyectos de reconstrucción, de estos fondos que se han finalmente liberado. Dice, algunos de los asuntos más difíciles del proceso de reconstrucción no son de carácter técnico, sino más bien político, ya que los distintos grupos compiten entre sí para impulsar su propia visión, entre paréntesis, interesada, de cómo debe desarrollarse la reconstrucción. Y efectivamente, pues caemos en el peligro de la falta de planificación, de soluciones a corto plazo, ¿verdad?, que nos pueden colocar en el mismo lugar en el que estábamos justo antes del azote del huracán María, del huracán Irma, y justo antes del terremoto, ¿verdad? Con casas mal construidas, casas construidas en los lugares que no son los lugares óptimos, ¿verdad? Falta de asesoramiento, que hemos discutido aquí también en esta tarde, falta de educación, y de nuevo, sí, también el gobierno se está planteando cómo atraer personas que han emigrado del país, ofreciendo, entre otras cosas, pues ofreciendo puestos en este campo de la construcción, pues ante estos fondos, ¿verdad?, que ya están disponibles. Ahora bien, con la inflación que estamos viviendo, ¿verdad?, aunque es un problema mundial, ¿verdad?, pero la gente que ya ha vivido en Estados Unidos puede comparar, dependiendo de dónde están viviendo, el costo de vida donde están con el costo de vida en Puerto Rico, y quizás no se animen mucho a volver, ¿verdad?, porque quizás el sueldo se les hace agua. Yo quiero también, y con esto termino mi primera intervención, traer a la mesa pues unas palabras del Papa Francisco, que sabemos lo actualizado que está en todos estos temas, ante una conferencia de transición energética y cuidado de nuestra casa común hace 4 años, el 9 de junio del 2018. Dice, tanto las decisiones políticas como la responsabilidad social de las empresas y los criterios de inversión deben tener muy presente la búsqueda del bien común a largo plazo, para que haya solidaridad entre las generaciones, evitando oportunismos y cinismos encaminados a conseguir resultados parciales a corto plazo, pero que acarrearían en el futuro costos extremadamente altos y daños igualmente significativos. Parece que habla a Puerto Rico. Y precisamente en esa línea, uno de los criterios de esa reconstrucción es cuál es la política pública detrás de la reconstrucción en materia energética, por ejemplo. O sea, vamos a volver a un sistema
que tiene el riesgo de colapsar ante un huracán. Vamos a volver a un sistema que centra la producción en una zona que ha probado tener peligro sísmico. ¿Qué vamos a hacer con situaciones como la de AES, que en este momento le dice al gobierno, rescátame y quédate tú con las plantas y yo me encargo solamente de correrlas y la administración? ¿Qué vamos a hacer con ese elemento de desarrollo de energías renovables, o nos vamos a ir en la vía de lo que se está viendo alrededor del mundo del impuesto al sol? O sea, porque hay que pagar la deuda de energía eléctrica, aunque los que se salgan del servicio eléctrico entonces tienen que contribuir de otra manera. ¿Qué consideramos comunidades a la hora de establecer los criterios de asignación de fondos? ¿Es solamente la comunidad típica, tradicional, geográfica, del barrio, del sector, o vamos a estar mirando lugares, por ejemplo, de operaciones industriales o de operaciones universitarias como la nuestra, como espacios comunitarios, entes que generan menor dependencia de sistemas centralizados, que distribuyen mejor los servicios a la comunidad y a los usuarios? El Papa ha insistido sobre ese elemento de que las instancias locales sean las que hagan la diferencia. Entonces, ¿vamos a seguir un modelo centralizado de toma de decisiones o vamos a distribuir esa toma de decisiones de tal manera que se puedan entender las necesidades particulares específicas de las distintas zonas de la isla? ¿Estamos mirando solamente los fondos de María o estamos mirando conjuntamente los fondos de María y lo que se acaba de liberar de los terremotos, de tal manera que sea un esfuerzo comprensivo a lo largo de todas las zonas? Porque las zonas afectadas por un fenómeno no son las mismas zonas afectadas por el otro. Tú mencionabas, Lisa, las ofertas de empleo para atraer gente a Puerto Rico, por el planteamiento que hacía Leandro. Son empleos de corto plazo, mientras duren los fondos y duren los proyectos de construcción. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 5 años cuando esos fondos se hayan agotado y esos proyectos de construcción ya no estén? ¿Que la gente vuelva a emigrar? ¿Cuáles van a ser las condiciones nuevas, sociales y laborales, que se van a generar en torno a esos elementos? O sea que hay toda una serie de planteamientos que, frente a los números que presentaba el presidente, de los proyectos que ya están listos y que van a comenzar ahora, uno dice, bueno, ¿y van a comenzar ahora contra qué decisiones, contra qué políticas públicas, contra qué esfuerzos concretos? Hay un número que realmente es importante destacar en este análisis. El planteamiento es que se necesitan en este momento 40,000 empleados para estos proyectos de reconstrucción. Piense por un momento que cualquier fábrica que se establezca se declara exitosa si va a emplear 400 personas. Pues estamos hablando que estos proyectos no son 400, ni son 4,000, son 40,000 empleos están disponibles ya para estos procesos de reconstrucción. Sobre la calidad de esos empleos es una discusión más adelante, pero se necesitan 40,000. ¿Dónde están? Están. ¿Y cómo contrasta esto con nuestros niveles de participación en la fuerza laboral? Tenemos nosotros estructuras ya establecidas y montadas que limitan el que las personas trabajen y que opten por otras acciones para poder ganarse el sustento. En otras palabras, tenemos nosotros estructuralmente acciones que nos limitan el que las personas quieran trabajar, y a la misma vez se necesitan 40,000 empleos en Puerto Rico. Y no digamos el acceso a la vivienda para los que regresen, a los costos en los que está la vivienda actual, a dónde van a ir a vivir. Sobre eso y sobre los demás temas en torno a esta discusión de la disponibilidad y el reinicio de las acciones de reconstrucción del país con la autorización para el uso de los fondos federales
de los huracanes Irma, María y de los terremotos. Seguiremos hablando, enseguida regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, ahora no solo por Católica Radio, sino también por las redes sociales y Católica Televisión, aquí desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos hablando en el programa de hoy y comentando las noticias referentes a la apertura de los proyectos de reconstrucción en la isla a partir de los huracanes Irma, María y los terremotos, dado que el gobierno federal ha finalmente dispuesto y permitido que se utilice el grueso de los fondos de reconstrucción que habían sido aprobados, sobre 18 mil millones de dólares en el caso de los huracanes. En el caso de los terremotos, la Agencia Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano aprobó esta semana 148 millones para Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas, Guayanilla, Lajas y Mayagüez. Y todo lo que se suma a eso, a las asignaciones específicas de FEMA, a los individuos y las entidades que sufrieron pérdidas en sus propiedades y negocios a raíz de los eventos atmosféricos y naturales que han ocurrido en la isla en los últimos 4 años y medio, ya casi 5 años. Definitivamente, y aquí sin arrimar, como decía ahorita Leo, la brasa a la sardina, pero muchas entidades nos hemos visto afectadas por la lentitud en que estos procesos se han manejado, y por lo tanto la lentitud también en la que los fondos llegan, teniendo uno la obligación de volver sus operaciones a la normalidad y de poder reparar su infraestructura. Si eso ha sido un efecto que se ha ido acumulando a lo largo de estos años, que además de los proyectos que ya están asignados, hay más de 9,000 proyectos todavía en consideración a través de FEMA, y al decir FEMA hay que mencionar a COR3, que es la agencia del gobierno de Puerto Rico que maneja la disponibilidad de esos fondos y la distribución de esos fondos a los individuos, y que además se suma al Departamento de la Vivienda con todos los proyectos CBDGDR que tiene asignados, que son los de desastres naturales, el Disaster Relief, ¿verdad? De ahí es que viene el DR de esa sigla. La otra pregunta que uno tiene que hacerse es si el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad técnica y humana de manejar no solamente esa cantidad de dinero en términos operacionales, sino en poder considerar todos esos proyectos, poder hacer las distribuciones y de nuevo, hablando de lo que decíamos en la primera parte del programa, contra qué criterios de utilidad pública, de desarrollo y de continuidad de las operaciones esenciales y de las necesidades particulares del país, al mismo tiempo en que entra en vigor el plan de reestructuración de la deuda, que no es el tema de hoy, pero que no lo podemos perder de perspectiva, porque siempre habrá la tentación de, bueno, lo que quede, ¿cómo lo metemos en el otro lado? ¿Verdad? Y es parte de esas muchas interrogantes que nos levantan estas noticias, cuando lo que se habla es de la disponibilidad de los fondos, pero no vienen acompañadas las noticias de los criterios de utilización, de los criterios de planificación y de los criterios de política pública bajo los cuales se van a estar implementando y administrando. Y eso es precisamente lo que hemos estado conversando durante la primera parte del programa de hoy, y que de seguro seguirá siendo materia de discusión en esta segunda mitad de Actualidad Pública. Hay 3 factores que impactan grandemente el cómo se van a poder implantar estos proyectos. Y estos 3 factores son el aumento en los costos de materiales. La reseña del periódico El Vocero del martes destacaba que en ciertos materiales el aumento había sido de 300%. Se señalaba también que había proyectos que inicialmente se habían cotizado en 5 millones de dólares y ahora la cotización actualizada es de 10 millones de dólares. Se duplicó el costo de poderlos realizar. Así que el primero
el aumento en los costos de los materiales. El segundo, el acceso a los materiales. Supongamos que usted resolvió el tema del costo, haciendo un proyecto más reducido, ajustando el proyecto al dinero que tiene disponible, pero se enfrenta con la realidad de que los materiales no están. Porque a la misma vez que se están haciendo estos proyectos aquí, en otros lugares del mundo también se están haciendo otros tipos de proyectos y el acceso a los materiales de construcción es un reto para muchos contratistas. Y en tercer lugar, algo que en este momento es una situación mundial, es el tema del costo de la energía y el costo de los combustibles. Los proyectos de construcción están alineados a cuánto cuesta la energía y cuánto cuesta los combustibles. Si uno entra a los periódicos españoles, por ejemplo, uno de ellos es pues el ABC de Madrid. El ABC todos los días le hace la recomendación a los ciudadanos de cuánto le va a costar ese día la energía que consuma, de tal manera que la persona pueda planificar qué enseres pone en funcionamiento, y esto es terrible en una época de tanto frío como está ahora mismo en España. Así que el tema de la energía es importante. Nosotros hemos visto ya en las bombas de gasolina, el litro de gasolina a $1 o cerca de $1. Eso significa que un galón de gasolina cuesta como $3.80. Entonces, es realmente preocupante. Pero finalmente quería destacar un elemento que encontré interesante de la reseña del vocero, es que, y es una recomendación importante para cualquier organización que trabaje con proyectos urgentes, es la recomendación que para poder atender situación como esta que estamos hablando, las personas que tienen que tomar decisiones tienen que reunirse periódicamente. Este no es un tema que se puede poner, pues mira, nosotros típicamente hacemos una reunión mensual y ahí lo vemos. No, una situación como esta requiere reuniones periódicas para ver cómo están cambiando los factores y cómo ajustarse a la toma de decisiones. Para que tengan una idea del alcance de los fondos, hay 5 áreas de proyectos y 27 programas que están incluidos en el plan de acción que aprobó el Departamento Federal de la Vivienda para Puerto Rico. Las áreas principales son vivienda, infraestructura, recuperación económica y planificación. Y los programas aprobados, los 27 programas aprobados, incluyen 10 programas de vivienda, 8 programas de recuperación económica, 4 programas de planificación, 3 programas de infraestructura y 2 programas multisectoriales. Es decir, que esto no es un pote de dinero que aquí está disponible y ahora tú repartes por ahí como entiendas y creas, ¿verdad? Es cómo lo que repartes se ajusta a los criterios dentro de cada uno de esos 27 programas que se han establecido. Mi preocupación, y la que traía Leandro al principio del programa, y de este programa, no de lo que incluye el plan de acción, es y cuáles son los criterios bajo cada uno de ellos y cómo están definidos. Porque si ya los fondos van a salir, pues tú no puedes planificar esos usos después de que los fondos están listos para salir. Ese trabajo tú lo tienes que hacer de antemano y lo tienes que justificar de antemano. Y la preocupación del propio gobierno federal es decir, espérate, yo te probé los fondos, pero te aguanto la llave. Te aguanto la llave hasta que tú me demuestres que tienes la capacidad de poderlo manejar. Y no ha sido hasta ahora, 5 años después, que el gobierno federal ha dicho, bueno, pues vamos a soltar dinero y vamos a dejar que esto fluya. Sí. Yo creo que hay consenso entre nosotros 4, Josian, Lisa, Jorge Iván y este servidor, en este tema, en el enfoque que le estamos dando a este tema. O sea, los 3 distinguidos panelistas, Jorge, Lisa y Josian, han planteado áreas que están en el aire cuando uno enfoca cómo se van a utilizar estos fondos
y los planes que se tiene para esto. Se ha hablado del sistema eléctrico, del problema de la vivienda, Jorge Iván habló del asunto del empleo, la escasez de mano de obra, se ha mencionado el tema de la inflación, a quién se le van a dar estos contratos. Tenemos experiencias desastrosas en el pasado con eso. Lisa habló de quién se beneficia, haciendo alusión a una cita del Papa. ¿Quién se beneficia? Y se resume el asunto, ya lo habían ustedes, estos distinguidos panelistas lo habían planteado anteriormente, en términos de cuáles son los criterios, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios? Como Ocean acaba de decir, ¿qué va al frente? ¿La carreta o los bueyes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la política pública que guíe a la utilización de estos fondos? Y yo voy a añadir dos elementos a esta discusión. Puerto Rico tiene una desastrosa trayectoria de mantenimiento de la infraestructura. Y yo puedo dar, por falta de tiempo no lo voy a hacer, pero puedo dar ejemplos de mi propia experiencia mientras estuve trabajando en otros asuntos. Hay problemas serios, no se planifica el mantenimiento de la infraestructura. Y ustedes se darán cuenta por ahí, cuando van por las calles de Puerto Rico, en la crisis de mantenimiento, porque no se planifica el mantenimiento. Yo me pregunto si esa discusión está dentro de si está dentro de esto que se está planteando, de utilizar estos fondos en muchísimos proyectos para supuestamente sacar al país del problema económico grave que tiene. ¿Se ha planificado a largo plazo el mantenimiento? Mi punto de vista, no tengo el conocimiento de primera mano, pero a base de la experiencia que he visto y que tengo en estos asuntos históricamente, entiendo que no, esa discusión no está en el tapiz, como diría Jorge Iván. Y otro problema, y ustedes han hecho alusión a eso en sus intervenciones, ¿dónde se va a construir y cómo se va a construir? Y nos trae a la mente los planteamientos milenarios que ha hecho el doctor José Molinelli en Puerto Rico con respecto a dónde se construye geográficamente, con este famoso geomorfólogo nuestro, dónde se construye, cómo se construye, vamos a construir los mismos sitios. Esa discusión está en este panorama, yo no la veo en ningún sitio. Sí, efectivamente. Molinelli habla de cómo hay múltiples viviendas, ¿verdad?, antes del huracán, sobre lugares que son zonas inundables, que no eran lugares donde se debería de haber construido para empezar. A veces también vemos proyectos de construcción sobre antiguos cauces de río. Entonces, de nuevo, volvemos al momento antes del huracán Irma y María o al momento antes de los terremotos y se destruyen las viviendas igualmente y se echa todo a perder. También escuchando al doctor Colón hablar sobre la falta de mantenimiento con respecto a la infraestructura, las carreteras. Sí, a veces se llevan a cabo decisiones que yo calificaría de actos de corrupción por falta de controles, ¿verdad?, a las compañías que se subcontratan, ¿verdad?, para, por ejemplo, reparar carreteras, ¿verdad? No se usan los mejores materiales, ¿verdad?, por ahorrar la compañía, y eso pues desemboca en que a los pocos años pues una carretera que aparentemente estaba reparada pues vuelva de nuevo a dañarse, ¿verdad? Y pues baja la calidad. También escuchando al licenciado Frontera hablar sobre ese impuesto al sol que se está proponiendo, ¿verdad? Pues se propone como una posible aprobación del acuerdo de apoyo a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y se penalizarían a quienes buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante energía solar. Entonces, no estoy viendo que se convierta en realidad esa promoción de energía renovable. Se está castigando a quienes buscan resolver el problema de la precariedad del sistema de energía eléctrica con una inversión
inicial considerable, ¿verdad? Con grandes sacrificios para que entonces vuelvan de nuevo a perjudicar ese intento de planificación de la economía de cada hogar. También en la primera intervención el licenciado Frontera hablaba de cómo hay que escuchar a las comunidades, ¿verdad? No solamente ver pudiéramos decir, the big picture, ¿verdad? El cuadro general, sino ver qué hace falta en cada comunidad. Pues no hizo otra cosa que enunciar el principio de subsidiariedad. Lo que pueden hacer las comunidades, el gobierno no ha de acaparar, sino de apoyar, ¿verdad? Ayudar en aquello a lo que no llegan los grupos sociales más pequeños, ¿verdad? Y de nuevo, pues también hablando de esa cultura o de esa situación que hay en el país de la participación laboral a la que se refería el presidente, pues estamos viendo que quizás por no perjudicar el recibo de ayudas federales ahora mismo, pues hay tantas plazas abiertas, convocatorias que se publican y que están disponibles y que no se llenan, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente hay que cambiar un poco el modo de planificar esta utilización de fondos que tienen un término, no es, ¿verdad?, tener fondos para siempre, sino que pues hay que ver cómo se fomenta ese desarrollo económico en la isla. Ahorita comentábamos sobre el tema del empleo que hace falta para sostener estos proyectos de construcción, ya directamente lo que es la mano de obra necesaria para los proyectos. Pero yo traigo una pregunta adicional a la mesa y es, ¿existe el expertise en los municipios y en las comunidades para planificar, proyectar y gerenciar estos proyectos? Claro. O sea, mirando un artículo que el Instituto para la Tecnología y Seguridad en la Construcción publicaba en el año 2020, decía, mire, el problema central lo vamos a tener en los programas que van dirigidos a los municipios. ¿Quién va a acompañar y gestionar en los municipios los proyectos de reconstrucción? Decía, bueno, el gobierno federal da 3 opciones. Una es que el municipio no elige su equipo de trabajo, sino que el Departamento de la Vivienda centralizadamente le designa al municipio quién va a manejar el proceso con ellos. Dice, una segunda opción es que el municipio haga un proceso competitivo y elija a una entidad externa que tenga la capacidad para el manejo de fondos, de propuestas y de planificación para que coordine los esfuerzos. Y la tercera opción es que el municipio entonces contrata empleados para que esos empleados manejen la planificación y los proyectos. Bueno, ¿existe el expertise suficiente? O más que nada, ¿existen personas suficientes con el expertise necesario para planificar, para gerenciar y para conducir estos proyectos, más allá, de nuevo, de la mano de obra que hace falta para ejecutarlos en el campo, ¿verdad? Y yo creo que esa es otra de las preguntas fundamentales de todo esto, porque va al riesgo de manejo, de transparencia, de gobernabilidad y de buen uso de los fondos y la capacidad de que los fondos entonces produzcan los resultados que se espera. La falta de planificación y el enfoque de corto plazo, en cualquiera de las 3 alternativas que tú planteaste, en el largo plazo es el municipio el que tiene que correr con el asunto. Claro. Con la administración, con el mantenimiento, con todo. Eventualmente va a recaer en el municipio. Entonces, ¿cuánto se aporta a ampliar la capacidad operacional sin que eso cree burocracias excesivas de largo plazo, ¿verdad? Que fue lo que terminó pasando con el gobierno central y el gigantismo de los 80 y los 90. Uh-huh. Y este planteamiento último me recuerda los cursos que enseñaba en el Colegio de Mayagüez cuando era profesor allí. Es que el reclutamiento depende de quién recluta. O sea, el tema no es, pues mira, sí está disponible el personal para ser reclutado, pero es que el reclutamiento depende del conocimiento de quien recluta.
Si el que va a reclutar no tiene el peritaje, el conocimiento, no va a poder reclutar. Entonces aterrizamos aquí en un tema importantísimo en este proceso de reconstrucción. Y es que recientemente hemos visto municipios involucrados en problemas de corrupción. No necesariamente, no necesitamos mencionarlos aquí, pero son recientes. Entonces nos preguntamos, ¿en manos de quién estamos pensando que va a estar ese proceso de administración y de gerenciar y de reclutar el personal para desarrollar los proyectos? ¿En cuáles municipios tenemos, mencionando los municipios, en cuáles municipios tenemos las personas capacitadas para hacer esto? Y entonces llegamos a las elecciones del 2024, porque está a la vuelta de la esquina, estamos en el 2022, estamos a la vuelta de la esquina para que los puertorriqueños tengamos que de nuevo repensar en manos de quién vamos a poner el manejo y la gerencia de estos billones de dólares. O peor aún, que la distribución de los fondos se use con fines electoralistas. Claro, por supuesto. Ha sido la experiencia en muchos lugares. Y fíjate, eso entra, Jorge Iván, en uno de los planteamientos que hacía la universidad en el libro de las propuestas para la gobernanza, donde hablábamos de por qué, siguiendo el modelo federal, no se le permitía a los municipios operar en estructuras de consorcios en áreas más amplias. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en los municipios grandes, y cuando hablo de municipios grandes no me refiero a su territorio, me refiero a los municipios que son los ejes de actividad económica regional: Ponce, Mayagüez, Manatí, Bayamón, Cagua, Humacao, pues, y obviamente la zona metropolitana de San Juan. Lo que ocurre en esos municipios determina las opciones de trabajo y las opciones de vivienda y las opciones sociales de todo su entorno. Entonces, ¿es este alcalde el que determina o esto deben ser determinaciones que se trabajen colectivamente a nivel de región y con una idea común de planificación? Y volviendo, ¿cuántos casos de los que hemos visto no es, es que yo confío en lo que me dijeron los consultores? Está bien, pero si usted no tiene criterio, uno, para elegir los consultores, y dos, para poder entender lo que los consultores le están diciendo, ¿de qué le sirve tener consultores? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a la hora de la verdad, no solamente a la ejecución de los proyectos, a gerenciar una agenda planificada de desarrollo para el cual, como tú decías ahorita, tenemos miles de millones de dólares y posiblemente la incapacidad estructural de que rindan fruto? Y yo quisiera destacar, ya avanzando hacia el final del programa, que esto que estamos discutiendo aquí, en el programa de hoy, es un asunto ético y moral. O sea, en el análisis final, lo que hemos estado discutiendo tiene unos perfiles éticos y morales importantes. ¿Por qué? Porque las acciones que se tomen por los que dirigen en los municipios a nivel central impactarán positivo o negativamente la vida de los ciudadanos. El que Puerto Rico tenga una viabilidad social de cara al futuro, en gran medida va a depender de las acciones que se tomen. Y ahí hay un impacto ético, moral en la vida de las personas. Y por lo tanto, vuelvo, insisto, en algo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Estos procesos requerirán, estoy completamente seguro, procesos de auditoría cercanos, transparentes, importantes. Y estoy seguro que vendrán. Y se mirarán los proyectos que en muchos casos son reembolsos. Quiere decir que el gobierno federal reembolsa el dinero que ya se invirtió. Y si en ese proceso se encuentra que no se utilizaron los fondos adecuadamente, ¿cuál va a ser el impacto en el Fondo General del país
cuál va a ser el impacto en los municipios, al fin y al cabo cuál va a ser el impacto en la vida de tantas personas. Lo que significa que como estos proyectos van a estar marcando la agenda del país por los próximos 4 o 5 años, tendrán que seguir siendo temas de actualidad pública, porque no dejarán de ser temas de actualidad en nuestro quehacer y en el desarrollo del país. Así que, amigos y amigas, gracias a los compañeros del panel, gracias a los que nos han acompañado por las ondas radiales y a través de Católica Televisión y las redes sociales. Y ya la semana próxima seguiremos con esos temas que afectan nuestra realidad social de cada día, desde esta visión no solamente académica, sino también práctica y sobre todo desde lo que la doctrina social de la Iglesia plantea sobre la realización de lo que debe ser un mundo en el que se construya la justicia, la solidaridad, el desarrollo, el bien común y las oportunidades para todos. Gracias por acompañarnos. Esto es todo por hoy en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.